Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Estamos en la clase número 5 del curso del método global. Gracias por llegar hasta aquí. Es importante comenzar a decirles de que desde aquí en adelante vamos a revisar las 4 etapas del método global. En la clase anterior hicimos un repaso de todo lo que fuimos viendo en los módulos anteriores, en las clases anteriores, y les comenté que desde aquí en adelante íbamos a ver las etapas del método global. El método global, como bien les comenté en la clase anterior, es un método que funciona por etapas. Etapas que los niños deben vivenciar y experimentar de acuerdo a sus posibilidades. No hay un tiempo por etapa. Todo va a depender de cómo él avance, cómo él cumpla los objetivos de esa etapa, las metas que ustedes le coloquen a su hijo o a su alumno. Bien. La primera etapa del método global es la etapa de comprensión. Por eso esta clase se llama Comprendiendo el mundo de las palabras, porque ese es el propósito de esta etapa, que los niños comprendan el mundo simbólico de las palabras. Pero para llegar a ese mundo simbólico, que como vimos en las clases anteriores es un mundo complejo para los niños, para la mente del niño, porque tiene que primero pasar por lo concreto, luego lo pictórico para llegar a lo simbólico. Va a tener que hacer ese recorrido y ustedes tendrán la misión de ayudarlos a que pasen por ese recorrido, es decir, entregarles todos los materiales, todas las herramientas posibles para que ellos puedan participar y hacer actividades vivenciando, manipulando lo concreto, lo pictórico a través de las tarjetas y lo simbólico al final, que es el propósito de esta etapa. Si no hay posibilidad de que puedan trabajar 100% con elementos concretos, se recomienda hacerlo lo mejor posible con los elementos que existan y pasar rápidamente a lo gráfico o pictórico en este caso, que es la tarjeta con la palabra, para al final quedarse con la tarjeta con la palabra. Bien. ¿Cuáles son los propósitos, los objetivos de esta etapa cuando ustedes trabajen con su estudiante, con su hijo o hija? Primero que todo, muy importante, y anoten esto ahí, es que los niños sean capaces de reconocer la realidad de su entorno, es decir, que están en un lugar, en la casa por ejemplo si trabajas con él, y que reconozcan todos los elementos que forman parte de su entorno inmediato. Que empiecen a mirar, a observar, a manipular si pueden y por supuesto a descifrar cada uno de los elementos, desde la mesa, los muebles, la cocina, el patio, todo lo que hay en el patio, afuera en la calle, etc. Eso es lo primero. Representar esta realidad en el entorno, es decir, no necesariamente verbalizarla y responder a esto es esto, sino que ir más allá. Y para eso ustedes juegan un rol fundamental. Por eso que existen las tarjetas, es decir, cómo el niño representa un elemento. Primero lo identifica porque el papá o la mamá le dijo que era eso y luego lo va a identificar en la tarjeta, lo va a representar de una forma. Lo está representando tanto de forma gráfica como de forma simbólica. Es decir, para eso es el apoyo de las tarjetas del método global, para representar la realidad que está en el espacio y a través de una lámina. ¿Qué más? Comprender el todo de un concepto objeto. Lo que se hace en esta etapa no es trabajar con sílabas, ustedes se dieron cuenta, con fonemas, con sonidos, con letras. Se trabaja a nivel de la palabra, a nivel global, por eso se llama método global, porque los niños van a captar esa visión del conjunto de las cosas. No se van a focalizar en los sonidos que tiene cada palabra, cada concepto. Acá se trabaja con conceptos globales. La palabra completa, la frase completa. Eso tiene un significado y eso es lo que nosotros vamos a enseñar. Y vamos a propiciar que él descubra el concepto global o el todo de un concepto o de un objeto. Van a trabajar mucho con la manipulación y la sensopercepción, por eso es importante brindarles experiencias manipulativas con material concreto, material didáctico que permita que ellos puedan trabajar mucho caracterizando el peso, el tamaño, la forma, el color de las cosas, que sean capaces de diferenciar, por supuesto las categorías,
Van a trabajar mucho con las categorías porque eso ayuda a que los niños puedan esquematizar mejor su información en el cerebro, memorizarla y transferirla. Categorías, quiero decir que hay los elementos que forman parte de su entorno, centro de interés, pertenecen a diferentes categorías. Hay muebles, hay ropa, vestuario y calzado, hay alimentos, hay tecnología, hay elementos de construcción, herramientas, hay también frutas y verduras. En la casa hay muchas categorías. Ustedes tienen la misión entonces de empezar a crear categorías, hacer una lista, por ejemplo, de todas las categorías de cosas que hay en la casa, para que ellos puedan ir categorizando. Ustedes les van a enseñar en esta etapa a categorizar los conceptos y los elementos de la casa, por ejemplo. Es una actividad muy importante en la primera etapa. Todo esto va a permitir que el niño, la niña, el estudiante se familiarice con los conceptos que hay en la casa. Ese es el primer contacto que van a tener con el método global, es que sean familiares para él. Él ya tiene, por ejemplo, algunos 10 conceptos que él sabe y aprendió, que son parte de su centro de interés. La misión de ustedes es que ese centro de interés se ensanche, que pueda abarcar más conceptos cada vez más. Eso es muy importante para el desarrollo del método global. Algunas actividades de sugerencia que yo incluyo en esta clase que ustedes deberían ya comenzar a implementar es hacer, primero que todo, trabajar los colores. El método global, yo les dije, trabaja mucho con los colores. Entonces hay que detectar si los niños saben o no saben todos los colores. Hay que enseñarles los colores primarios y secundarios. Acá, por ejemplo, hay una actividad donde se le pregunta qué colores hay, qué formas hay, colores, formas, que puedan asociar el color que existe, una ficha con color, con el color del objeto. Pues esto puede ser un objeto de forma concreta también. En este caso acá hay uno de forma logográfica, es decir, hay un conjunto de conceptos que el niño ya, ustedes se dieron cuenta ahí, que maneja. Por eso lo pusimos ahí: la mochila, la manzana, la goma y la fruta, la pera. Y él tiene que juntar cada ficha con el color de la fruta. Obviamente acá hay un distractor, que es un color que no aparece en la fruta, entonces es importante colocarlo también ahí para evitar y estimular el error que podría haber en el aprendizaje. Este es el tipo de tarjeta con la que ustedes van a trabajar en la primera etapa. Es una tarjeta grande, mediana grande, del concepto que ustedes le van a enseñar, de la fotografía. Se fijan que no es un dibujo, es una fotografía que parece real, muy real. Muy real, me refiero a muy concreto. Y está separada, pero está abajo la tarjeta, la representación escrita. Está la representación gráfica y la representación escrita. Entonces, la representación pictórica y la representación simbólica del elemento. Si se fijan ustedes, yo lo puse ahí en mayúscula y minúscula, pero sí en letra script o imprenta. Se debe trabajar con este tipo de letras, script o imprenta, ojalá script. Y se trabaja principalmente con la letra minúscula, pero yo puse la letra mayúscula porque hay casos donde los niños a veces se fijan mucho con una letra y cuando después tienden a leer textos con letra mayúscula, les cuesta entonces entender ese tipo de código. Por eso entonces sería recomendable enseñar con los dos tipos de letra, pero primordialmente en un 80% se va a trabajar con la letra minúscula, con la que está al lado derecho. Esa va a ser la letra con la que se va a trabajar casi siempre. Ahora la mayúscula es como una imitación de la otra letra. Tenemos que enseñarles que es la imitación de la otra letra en versión mayúscula, que es la que está en el teclado del computador, por ejemplo. Entonces ellos, a medida que van madurando, se van a ir dando cuenta de esto y van a ir adquiriéndolo, pero ese es como el material que se va a usar para que ustedes lo consideren. Ustedes van a poder trabajar con el material del curso y después con el tiempo van a empezar a crear sus propias tarjetas, pueden crear sus propios materiales para trabajar con este método. Actividades de clasificación y categorización en esta etapa se van a realizar, ustedes la van a hacer en la casa con sus hijos, con sus estudiantes.
Entonces hay que hacer un listado de las categorías que hay, por ejemplo, en la casa, de cosas que hay. No todas las cosas pertenecen a la misma categoría. Un mueble es distinto a una fruta. La ropa es distinto a una herramienta. Entonces hay que diferenciar, hay que ayudar a la mente del niño a diferenciar esas cosas. ¿Y cómo se logra diferenciar el concepto? Separándolo en categorías. Y ahí ustedes van a usar el color para cada categoría y van a empezar a jugar con el niño, con los niños, van a empezar a preguntarles y van a empezar a demostrarles de que ese elemento pertenece a esa categoría y que se agrupa o se identifica con elementos en común. Que cada elemento de la casa tiene rasgo en común con otro. Y a su vez, como tiene rasgo en común, deben agruparse, pero tiene diferencias con otro elemento. Y eso es categorizar. Categorizar la realidad. Eso va a ayudar a la persona que está aprendiendo a leer a diferenciar y a esquematizar la información para que sea más fácil recuperarla. Porque lo que hacemos en la primera etapa es enseñar la connotación global de los elementos. Entonces, después para recuperar la información es más fácil al estar categorizada. Se recomienda usar este tipo de material. Ahí hay un ejemplo donde se va a trabajar solo en este caso en primera instancia con lo gráfico, solamente con lo gráfico. En el futuro, cuando ya él maneje el mundo simbólico, va a poder trabajar con lo simbólico, con las palabras y las categorías solamente. Ese ya sería un avance, un hito en el avance de la primera etapa. Un hito importante. Bueno, también hay que recurrir, no solamente se van a realizar actividades de juntar la tarjeta, asociar, agrupar, sino que también pueden trabajar con los lápices de colores, con plasticina, etcétera. Aquí, por ejemplo, están las tarjetas y lo que tienen que hacer ellos es pintar. Aquí están usando entonces lo manipulativo, están usando lo kinestésico. Ellos van a pintar la tarjeta de abajo con el color que tiene cada objeto. Y a medida que ellos van haciendo esta actividad, ustedes les van contando una historia sobre eso. Ustedes le pueden ir preguntando qué es para ti la manzana, por qué roja, existen colores distintos de manzana. Es todo un proceso de global. Vamos a hablar en global acá. Historias globales. Acá nos trabajamos, como yo dije, lo silábico ni lo fonológico. Eso se trabaja más adelante. Acá se trabaja elemento global, connotación y contextualización del entorno. Un ejemplo ahí entonces, otro ejemplo de otro tipo de tarjeta que también funciona muy bien para los niños porque ellos están tratando de comprender la realidad, comprender el mundo con el que los rodea a través de las palabras. Ese es el hito final de esta etapa. Pueden trabajar también con la lectura funcional y es muy importante porque es un recurso fundamental para avanzar. El brindar experiencias con elementos como los alimentos, las etiquetas que llaman. Y yo les recomiendo que si quieren avanzar más rápido en lo que es el método global, cada etiqueta de productos que tengan de supermercado, de alimentos, de cosas, de productos, ustedes las guarden, las pueden ir recortando, guardando y tenerlas a mano en una carpeta para enseñársela a los niños. Cada etiqueta tiene un significado diferente y también ellos van a trabajar con la categorización acá. Categorizar elementos del mundo de los alimentos. Por ejemplo, esta categoría que yo presento acá son de la categoría de los lácteos o lacticinios, productos lácteos. Y acá tenemos la leche, el yogur, la margarina, el queso, la mantequilla, el huevo. Entonces ellos van a hacer un trabajo de unión aquí, pero también podrían hacer un trabajo de asociación de la tarjeta con la imagen, o podrían también identificar cada uno de los elementos que componen estas seis láminas de la categoría de los lácteos. Es decir, se pueden hacer muchas actividades donde ellos se van a confrontar con lo que es la etiqueta del producto y su representación simbólica. Eso es importante para que cada vez sea más fácil aprender esto. Es importante repetir las actividades, no hacerlas solo una vez y después volver a hacerla en 2 semanas. No, esto hay que hacerlo constantemente, repetirlo cada 3 días,
la misma actividad, pueden ir repitiéndola semanalmente, van repitiendo parte de la actividad. Son pequeñas actividades muy cortas que se van repitiendo, no son más de 3 minutos, 2 minutos una actividad. Se van repitiendo hasta que puedan generar una transferencia en el proceso de aprendizaje. Bueno, ¿qué también realizamos en la primera etapa? Trabajamos con las frases, porque las palabras y las frases son elementos globales. Como bien les dije yo anteriormente, no se trabaja a nivel silábico ni fonológico todavía. Eso no es global. Lo global acá son las palabras, los conceptos, las frases. Aquí hay otro tipo de actividad y ahí ustedes ven cómo cambia el tipo de tarjeta, porque ahora se presenta una tarjeta más larga porque es una frase. Se presenta de color rojo porque es el elemento central de la frase, el sujeto, es decir, goma, plátano, lápiz, y está el apoyo gráfico y hay distractores. Distractores son elementos que no pertenecen a la actividad, que sirven para intentar que el niño tenga un error en el aprendizaje, pero que se dé cuenta que hay un error. Entonces ustedes tienen que preguntarle cuáles son los elementos que sobran, los que no pertenecen a esa categoría, tal vez, no es categoría. Más que nada, cuáles son los elementos que sobran en la actividad. Hay elementos que sobran ahí, que no tienen que ver con lo que se le está pidiendo o lo que dice la frase. Esto ya es como la parte final de la primera etapa. Aquí los niños ya están en condiciones de identificar cada una de las tarjetas y ya no necesitan casi el apoyo gráfico acá, porque ya ellos pueden hacer una lectura mental global de cada una de las tarjetas, con todo lo que ustedes han hecho con la primera etapa. Bueno, esa ha sido la primera etapa del método global. Comiencen a trabajar estas actividades de a poco, comiencen a hacer todo lo necesario para que puedan los niños superar la primera etapa. En la siguiente clase vamos a ver la etapa número 2, la etapa de imitación. Nos vemos.